¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es HDP, una semana más con la intención de hablar de política y con lo que se viene a horas de la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. Mario. Va a arrancar el lunes, Mariano, van a jurar allí los convencionales constituyentes, más de 60 años después de que se reformara por última vez. La carta marco, digamos, la ley marco que engloba la provincia de Santa Fe. Seguramente la gente no está pensando en esto, pero es una cuestión más allá del día a día de las personas que a veces obviamente se piensan otras cosas, otras urgencias. Esta es una cosa muy pero muy importante que va a llevar a Santa Fe a tener y actualizar su carta orgánica. Vamos a hablar con una convencional y también con un constitucionalista. ¿Qué se va a reformar? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué temas entran y qué no en la reforma constitucional en Santa Fe? Pausa y primer bloque de Hablemos de Política. Es aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Lo que tenemos es una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Nos acompaña Giselle Mahmoud, que es una de las convencionales electas este año en las elecciones de Santa Fe. Giselle, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de conversar. Giselle pertenece al bloque de Unidos, compuesto por distintos partidos políticos. Ella proviene del socialismo. ¿Qué le decís a la gente que por ahí mira como de afuera al proceso de reforma constitucional, Giselle? Bueno, decirle que es un momento histórico que probablemente en la cotidianeidad, en el día a día de todos los problemas que tienen los argentinos hoy en este país que está en crisis, parezca secundario, parezca que no afecta en lo más mínimo, pero en realidad es la oportunidad para pensar entre todos como sociedad en qué provincia queremos vivir los próximos 30, 40 años, en qué derechos queremos tener garantizados los ciudadanos, qué obligaciones queremos consagrar en el Estado, qué instituciones queremos tener, si consideramos que la justicia nos está afectando porque no funciona bien, es la oportunidad de rediscutirla. Si consideramos que el Estado no está siendo lo suficientemente útil o eficiente o transparente, es la oportunidad para discutirlo. Si creemos que como ciudadanos necesitamos mayores herramientas para poder opinar sobre las decisiones que toma tal o cual gobierno que después nos afectan o sobre la posibilidad de presentar proyectos de ley, es la oportunidad de consagrarlo en la Constitución. Hay muchas de esas cosas que podemos discutir y por eso decirle a la ciudadanía que es importante que pueda seguir este proceso, que pueda involucrarse y que esté atento porque va a haber instancias de participación ciudadana en la convención. ¿Podés poner ejemplos concretos, digamos, de lo que la gente podría, digamos, entender más allá de lo que vos decís, que es claramente así, pero, digamos, algún tema en particular que vos decís, bueno, con esto seguramente hay un interés un poco mayor de lo que la gente puede suponer? Bueno, por ejemplo, recién hablé de la participación ciudadana. Hoy en la provincia de Santa Fe, un vecino de a pie que no es legislador no puede presentar ningún proyecto de ley. Sabemos que hay un montón de grupos de vecinos, organizaciones, colectivos en barrios de toda nuestra provincia que tienen iniciativas, que tienen ideas, que se organizan para proponer proyectos al gobierno municipal o provincial para resolver problemas de su barrio. Hoy eso no lo pueden hacer en una legislatura provincial porque solo lo podemos hacer quienes tenemos una banca como legislador. Y la verdad que creo que es una cosa significativa porque podrías reunirte con los vecinos de tu barrio, considerar que hay tal problemática, redactar un proyecto y pedir que tus representantes lo discuten y lo voten. Podríamos revocar mandatos como ciudadanos el día de mañana si lo consagramos en la Constitución. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una demanda de la ciudadanía de que muchas veces los políticos prometen cosas que no cumplen. Y no tenemos ningún mecanismo para hacer que dejen de estar en su función cuando prometieron cosas que no cumplieron y cuando violan la ley estando en el cargo. Bueno, la revocatoria de mandato es una posibilidad que podríamos incluir en la Constitución para que sea la ciudadanía la que opine si esa persona tiene que sostenerse en el cargo o no. Eso es un tema muy interesante, lo tiene, por ejemplo, Venezuela, lo ha hecho y han votado varias veces a los 2 años. ¿Eso se puede incluir y ustedes van a intentar que se incluya? Se puede incluir porque están habilitados los mecanismos de participación directa y de democracia semidirecta y participación ciudadana. Podría ser uno de los puntos a incluir, de la misma manera que la consulta popular para decisiones trascendentes de la provincia. O la iniciativa popular, que es lo que me refería con la presentación de proyectos de ley por parte de los vecinos. Nacional, por ejemplo, pero no en la provincia. Que no existe en la provincia de Santa Fe. O podría mencionar también un tema que en particular estoy estudiando mucho,
que tiene que ver con la posibilidad de que los vecinos puedan ver plasmado un compromiso del Estado en, por ejemplo, brindarnos conectividad, brindarnos alfabetización digital, brindarnos herramientas para capacitarnos para los empleos de este momento que está tan revolucionado por la tecnología del mundo del trabajo. Bueno, eso hoy no está plasmado en ningún lado. ¿Y eso qué significa? ¿Como un derecho, por ejemplo? Sí, podríamos incluirlo como un derecho. O como ¿Una obligación del Estado como una a obligación. darte conectividad si estés en Florencia o en cualquier lugar? Yo creo que nosotros necesitamos entender que en el futuro tener conectividad o no tenerla va a hacer que vos puedas, como vecino o vecina de Santa Fe, acceder a más derechos o no acceder a esos derechos. Que puedas acceder a mejores empleos o no lo puedas hacer. Hoy hay empleos que solamente puede tener alguien que sabe cómo se utilizan plataformas digitales. Quienes no saben utilizarla, no saben manejar internet o no tienen dispositivos para hacerlo, no pueden trabajar de eso. O hoy estamos hablando de que tenemos una escuela que te educa de manera presencial a chicos que viven virtual y digitalmente. Entonces hay muchas cuestiones que se pueden rediscutir y que pueden mejorar para la ciudadanía si nosotros contempláramos en la Constitución que tenemos que tender progresivamente a que todos los habitantes de la provincia tengan conectividad, que tenemos que garantizar que no solo hay que alfabetizar en leer y escribir en papel y contar en las matemáticas, sino también en las herramientas tecnológicas que están avanzando, por ejemplo. Autonomía municipal. Algunos dicen, bueno, sería un avance muy importante, pero ¿se puede desde la Constitución garantizar y darle seguridad a los municipios y comunas que van a tener autonomía, pero también van a tener recursos? Bueno, la Constitución Nacional de 1994 le impuso a toda la Argentina un mandato de que los municipios tienen que ser autónomos. Y nosotros no adecuamos nuestra Constitución a eso y necesitamos consagrar niveles de autonomía para las municipalidades. Y creemos que obviamente no hay ninguna posibilidad de garantizar esa autonomía si no viene acompañada de los recursos. Voy a poner un ejemplo de lo que está sucediendo hoy, que charlábamos recién fuera de cámara, con el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional en este momento se está corriendo un montón de obligaciones y responsabilidades que le corresponden por leyes que los obligan a garantizar obras públicas, infraestructura, rutas, un montón de cuestiones que tiene que hacer el Gobierno Nacional, que aunque las leyes los obligan, no los hacen. Las están empezando a asumir las provincias, pero no reciben más fondos para hacerlo. La provincia de Santa Fe no está recibiendo mayor coparticipación o más recursos para hacer las obras en rutas nacionales que estamos haciendo con recursos de los santafesinos. Ese ejemplo de lo que está pasando hoy en Nación, que no debería suceder porque va contra la Constitución y las leyes nacionales, no podemos reproducirlo al interior de Santa Fe con los municipios y comunas. Si vamos a atribuir más competencias, tiene que venir con una delimitación clara de los recursos. Y por otro lado, entender que necesitamos que las decisiones que impactan todos los días en la vida de la gente se tomen en los niveles administrativos más cercanos a los vecinos. Esos son los municipios y comunas, pero también tenemos que entender al mismo tiempo que los municipios y comunas difícilmente puedan resolver algunos problemas que trascienden su localidad. Voy a poner el ejemplo del transporte, la gestión de los residuos sólidos urbanos. Sabemos que Santa Fe tiene que pensarse como área metropolitana, que Rosero también, que ciudades como Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto difícilmente resuelvan problemas estructurales solamente con tener autonomía en sus municipios, si además no impulsamos la creación de regiones o de entes metropolitanos que puedan permitir una coordinación para tener mayores recursos y fuerza. Te quiero preguntar, porque uno ha escuchado por estos días antes del comienzo muchas veces la palabra diálogo, consenso, o sea que no solamente, digamos, se pretende imponer un número, una mayoría, sino que además tratar de lograr consensos básicos para avanzar en la reforma de los más de 40 artículos que están dispuestos a reformar. ¿Vos ves ese ánimo en todos, ese ánimo de dialogar, del consenso? Hay una particularidad también importante, recién la charlábamos fuera de cámara, que hay sectores que votaron la reforma, que permitieron, pero que no van a tener representantes en la reforma, o porque no llevaron listas o porque no los votaron, y hay otros que votaron en contra de la reforma y van a tener convencionales constituyentes. ¿En qué medida crees que se puede, digamos, avanzar en el diálogo, en el consenso? A mí me parece que nosotros desde Unidos siempre tuvimos la premisa, más allá de que obviamente la gente votó convencionales, votó listas, hubo resultados electorales que dan mayorías y minorías, que obviamente tienen una importancia. Sin embargo, siempre estuvimos planteando la necesidad de ponernos de acuerdo en algunas cuestiones antes de la convención o durante la convención, porque entendemos que necesitamos una constitución que refleje las voluntades de toda la ciudadanía y que refleje la voluntad de todo el espectro institucional y político. Por eso en estos días estamos viendo conversaciones entre Unidos como frente oficialista o como coalición mayoritaria con distintos partidos políticos para tratar de ponernos de acuerdo en cómo vamos a funcionar, en cuántas comisiones vamos a tener, cuándo participa la ciudadanía en ese debate, si se pueden presentar proyectos, y obviamente que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder generar una convención donde el clima no sea el que estamos cansados de ver a nivel nacional cuando miramos el Congreso. Santa Fe tiene que ser un ejemplo de otra política, y ser ejemplo de otra política implica que tenemos que dialogar, que no van los insultos, que no van los gritos,
gritos, que tenemos que escucharnos entre todos y que tenemos que tratar de arribar a cosas que nos permitan un consenso. Obviamente, el esfuerzo se va a hacer, después también habrá mayorías y minorías que en la hora de la votación terminarán decidiendo. Tema del Ministerio Público de la acusación. Están pidiendo, queremos ser independientes, pero en términos reales, en lo económico. ¿Ustedes se lo van a intentar garantizar en la nueva Constitución? Nosotros entendemos desde el Partido Socialista, históricamente hemos tenido un planteo, incluso cuando hicimos la reforma del sistema procesal penal en la época de nuestros gobiernos como Frente Progresista, siempre hemos considerado que para poder tener una buena política de persecución criminal en la provincia, desde el MPA, necesitábamos dotar a ese organismo de autonomía, de recursos presupuestarios, de recursos humanos, de la posibilidad de tomar decisiones sobre qué investigaciones priorizar en función de la situación que vivía Santa Fe en materia de seguridad. Y creemos que la ley de necesidad ya tiene consagrados algunos conceptos y algunos acuerdos mínimos que tienen que ver con reconocer que el MPA y el Servicio Público de Defensa son dos organismos fundamentales que tienen que tener autonomía y que tienen que ir acompañados de los recursos indispensables. Así que un poco nuestro planteo tiene que ver con eso, con reconocer ambos, porque nosotros tenemos en el Servicio de Justicia, para perseguir el delito tenemos 3 funciones: la de defender, la de juzgar y la de perseguir la investigación. Esas 3 funciones tienen que estar equiparadas y para eso hay que consagrar autonomía de estos órganos que hoy están por ley y no por Constitución, y que eso obviamente es una debilidad importante. La última, temas urticantes, la caja de jubilaciones, Unidos está conformado por sectores que no piensan igual en todo. ¿Se han dado ese debate o ese debate, por ejemplo, sobre la caja, sobre la corte, es un debate que se da dentro de la convención? Estamos teniendo debates sobre todos esos temas, obviamente todavía nos quedan algunos días para poder seguir profundizando discusiones, son muchísimos artículos, como vos dijiste, lo que tenemos que reformar. Venimos conversando, hay distintas miradas, distintas posiciones, pero en general tenemos una hoja de ruta marcada en la ley de necesidad que nos fija algunos espíritus en torno a la reglamentación de algunos artículos, y en ese sentido nosotros estamos convencidos de que en estos días faltan algunas conversaciones importantes y que en el marco de la convención también vamos a seguir profundizando esas discusiones. Te vuelvo a la autonomía municipal. El programa pasado la gente de Festran preguntaba acerca de, bueno, se da la autonomía, ¿se garantizarán los mismos derechos, se van a mantener los derechos de los trabajadores municipales en ese contexto, paritarias provinciales? Bueno, son detalles que hay que discutir adentro de la convención. Eso va dentro de la convención. Va a haber que discutirlo dentro de la convención, y no nos olvidemos que después de que termine la reforma constitucional hay un proceso de leyes que actualizar, que son muchísimas, van a ser muchísimas, que también van a poder pormenorizar en estas cuestiones, ¿no? Y yendo un poco a algo que preguntabas vos antes, Mario, respecto de la caja de jubilaciones, decir que la ley de necesidad es bastante clara respecto de los postulados que nosotros de algún modo acordamos hace un tiempo atrás, cuando tuvimos una reforma que fue importante y significativa en Santa Fe, que fue la reforma previsional. ¿Ustedes acordaron eso para la reforma? Esa reforma nosotros la hicimos entendiendo que necesitábamos garantizar sustentabilidad del sistema de jubilaciones de los empleados públicos a la larga, y que la caja tenía que quedar en la provincia, y la ley de necesidad incluso menciona la no transferibilidad. Bien. Giselle Mamut, gracias por estar acá, surgida de la Juventud Socialista, ¿no? Sí, del Movimiento Nacional Reformista, del movimiento universitario, mejor dicho. Gracias por estar acá. Gracias. Pausa, ya venimos. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. La falta de iluminación es un tema que nos importa y hemos tomado la decisión de cambiarlo. Este año comenzamos un inédito plan de alumbrado público que abarca 80 barrios de la ciudad. En los primeros meses, cambiamos y reparamos más de 3.500 luminarias. La ciudad avanza y lo estamos logrando juntos, mes a mes. Pronto tu barrio también encenderá sus luces. Estamos mejorando. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe.
Seguimos hablando de política, en este caso con un especialista, un constitucionalista, para seguir ahondando de qué se trata esto que se viene, el reforma constitucional en Santa Fe. Mariano Bogar, gracias por venir a charlar con nosotros. ¿Cómo te va? Muy amables. Bueno, informarle a la gente y contarnos también a nosotros, reforma constitucional. Términos prácticos, se juntan, cambian leyes que marco y después hay que adecuar todo eso y cambiar toda la legislación de ahí hacia atrás. ¿Cómo es? Bueno, un poco lo que se viene diciendo, hay una ley de necesidad de reforma que establece cuáles son los temas y los artículos que hay que modificar de la actual Constitución. Sí, no es toda la Constitución. No es toda la Constitución, eso es lo que se llama una reforma parcial de la Constitución. Son 45 artículos y 17 tópicos sujetos a revisión por parte de la Convención Reformadora. Para llevar adelante esa tarea, lo que hace la Convención Reformadora es, primero, constituirse como un órgano, porque es un órgano que se crea pura y exclusivamente para la reforma de la Constitución, luego deja de existir, se constituye, dicta su reglamento, establece las reglas con las cuales va a discutir esas modificaciones que le propone la ley de necesidad de reforma, elige sus autoridades para guiar las discusiones dentro del recinto, distribuye los integrantes de cada una de las comisiones que también tiene que crear, porque previo a cualquier discusión en el recinto se da siempre una instancia de discusión y de trabajo técnico, si se quiere, dentro de las comisiones, para llegar con textos más o menos acabados. El funcionamiento es esencialmente o muy similar al funcionamiento de cualquier órgano legislativo. Como funcionaría la Cámara de Diputados, así va a funcionar la Convención, pero abocado pura y exclusivamente a los temas que les da la ley de necesidad. Una vez que se produce todo el procedimiento de reforma, dentro de estos temas que hay que cambiar, hay muchos que van a requerir un trabajo posterior, no ya de la Convención, sino de los legisladores. Un claro ejemplo. Por ejemplo, a ver. Si vamos a hablar de autonomía municipal, en los términos en los que lo planteó la ley de necesidad de reforma, vamos a dejar de tener comunas en la provincia de Santa Fe. Todos van a pasar a ser municipios. Por lo tanto, ahí ya tenés una primera ley que tenés que modificar, la ley de coparticipación secundaria que tiene la provincia de Santa Fe, porque reparte entre municipios y comunas lo recaudado con los tributos provinciales. Y comunas no va a existir, bueno, va a haber que, por lo menos, transitoriamente, sacar leyes que adecúen algunas circunstancias al nuevo reparto que habrá que hacer desde que la Constitución entre en vigencia, o bien, si una disposición transitoria expone que se constituyen como ciudades a partir de la próxima elección, habrá que ver. A partir de ahí, bueno, empiezan los trabajos de los legisladores. No, ese es un solo ejemplo, digo, pero va a haber muchísimos temas, más con lo que se incorpore, que con lo que se modifique, donde el legislador va a tener un trabajo muy importante. Mariano, te pongo otro ejemplo, porque digamos la Constitución obliga y otorga derechos también, entiendo, ¿no? Sí, claro. Recién Mahmoud hablaba de la conectividad. Vamos a suponer que se fija en la nueva Constitución el derecho a la conectividad desde el primero hasta el último habitante en cualquier lugar de Santa Fe. Eso obliga al Estado, uno supone a otorgar eso que se plasma en un papel. ¿Hasta qué punto lo obliga? Porque uno dice, bueno, la Constitución Nacional establece que tengo derecho a una vivienda digna, pero no tengo una vivienda digna, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, el lenguaje constitucional tiene esa particularidad. El lenguaje constitucional, a diferencia de las leyes tradicionales, tiene que usar criterios amplios, principios, vocabulario poroso, porque justamente tiene que ir adaptándose a las necesidades y a los contextos. Voy con tu ejemplo. Una vivienda digna no es lo mismo en un contexto de una Santa Fe de 1962 que en una Santa Fe urbanizada como es la de 2025. Bueno, entonces el concepto de vivienda digna cambia. En esa flexibilidad, lo que hace el constituyente o la Constitución es imponer, como bien vos decís, una obligación del Estado que tienda a generar políticas para garantizar ese derecho. Eso es un concepto muy trabajado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el constitucionalismo en general, donde lo que se tiene, no existe una exigibilidad directa de la satisfacción de ese derecho que se me consagra. Yo no podemos ir cada uno de nosotros al Estado a pedir una vivienda digna, sí, o conectividad. Sí, lo que podemos hacer es exigirle al Estado políticas públicas tendientes a que se facilite el acceso a la vivienda, no
a Mariano Mar, a Mariano Bravi, etc., sino con generalidad, que tenga una política pública de vivienda. Y en ese sentido está bueno que se planteen cuestiones como conectividad o acceso al agua, por ejemplo. Y te doy un ejemplo. La provincia de Santa Fe comenzó una política de acueductos que yo tenga memoria con el ingeniero Bey, siguió con Wiener, continuó con Bonfatti, siguió con Lifchitz, siguió con Perotti y hoy continúa con el gobernador Puyaro. Eso es una política de Estado con relación al acceso al agua. Pero puede ocurrir que mañana venga otro gobierno que diga yo no hago más obra pública destinada a acueductos. Entonces, bueno, ahí sí habría una obligación. Claro, entonces lo que hago es fijar políticas de Estado. En ese sentido también es importante prestarle atención a los derechos y garantías que reconoce la Constitución. No tanto a los derechos individuales con relación a las libertades individuales, porque están consagradas a la Constitución Nacional y a los instrumentos de derechos humanos. Pero está bueno que lo aclares, porque la gente dice, pucha, pero al final esta letra dice una cosa y yo no percibo eso en mi cotidiano vivir, ¿no? Claro, sí. Hay un principio desarrollado por la Corte Interamericana que hace propio el Estado argentino, que es, para decirlo en términos prácticos, es procurar la satisfacción de un derecho en la mayor medida posible de acuerdo a los recursos disponibles. Claro. Mariano, ¿cuándo va a comenzar a regir esa Constitución? Bueno, eso dependerá de la misma convención. Primero la convención tiene que terminar. La convención establece el plazo de cuándo comienza a regir esa nueva Constitución. Sí, primero tiene que terminar la convención y no tiene que haber quedado ningún tema sin tratar. No puede. No puede quedar ningún tema sin tratar. No en el sentido de que tengan que incorporarse una modificación necesariamente, sino debatirse. Cuando un tema no se debate, se cae toda la reforma. O sea, quizás nosotros nos olvidamos de debatir algún tópico que se encuentra por ahí dando vueltas, que no es propio de los artículos a reformar, y a raíz de eso, digamos, puede caer absolutamente toda la reforma. No creo que ocurra, por eso existe la posibilidad de prórroga al trabajo de la convención. Hecho eso, también se fijan disposiciones transitorias, que va a haber que fijar varias, para saber cuándo empieza a regir. Lo lógico sería que empiece a regir inmediatamente en todo lo que es de ejecución o de aplicación inmediata, y algunas cuestiones, aunque también puede haber, la convención puede hacer esto de decir, bueno, la sometemos a referéndum, por ejemplo, si lo decide como órgano soberano lo puede hacer, o empieza a regir a partir del año que viene, o es todo operativo salvo, por ejemplo, la transformación en ciudades, que va a ser recién a partir de la próxima elección, donde se elijan todos juntos. O sea, es que uno de los temas que a esta hora se están charlando, a ver, ¿quién toma juramento? Porque en un cuerpo legislativo, bueno, va el presidente y toma, o el legislador de más edad. Bueno, acá esto parece que no va a ser así. Se está hablando del presidente de la Corte, ¿no? Como un hombre legitimado para tomar juramento. No está decidido todavía. Bien, eso depende del reglamento. En realidad es un tema, porque en realidad la ley de necesidad de reforma dice que la convención se empieza a regir por el reglamento de la Cámara de Diputados. ¿No? Siendo así, el procedimiento de toma de juramento tiene que ser igual, como decías vos, a como se hace en la Cámara de Diputados. Se elige provisoriamente un diputado que por edad o por otras cuestiones va a presidir la sesión preparatoria, tomar juramento y demás cuestiones. Ahora, en ningún momento el reglamento hace referencia al presidente de la Corte Suprema, suponiendo que la convención quiera que así sea. Hay una cuestión temporal que me parece que es inconveniente. Por un lado, yo tengo que, para modificar el reglamento, primero tengo que tener los convencionales asumidos y jurados. Entonces ahí hay una dificultad técnica que bueno, es menor o pareciera menor, pero esas son las cuestiones con las cuales después se empiezan los procesos de judicialización de todo el procedimiento. Claro. En tu opinión, ¿esta reforma constitucional en Santa Fe crees que se da en un contexto de una sociedad atenta al debate y a la importancia de esta reforma, o cómo lo ves? Yo me muevo en un mundo muy particular, que es el del derecho constitucional, entonces yo estoy, y mis colegas estamos en Disney, digamos. Nunca se habló tanto de la Constitución para nosotros como en estos momentos. La realidad es que entiendo que con la apatía política que existe, que se ha visto en las últimas elecciones, también muy poca gente debe ser la que sabe
que es lo que se está por discutir en la provincia de Santa Fe. Y por eso a mí me gusta hacer una salvedad, si me permitís, que se habla mucho de que va a ser una reforma histórica. Para que la reforma sea histórica, creo que tiene que haber un proceso de apropiación de la ciudadanía. Se puede dar mientras se debata, se puede dar con posterioridad, pero tiene que estar ese proceso. Porque si no, corremos el riesgo que este hecho, que puede ser histórico, por la trascendencia que tiene, aunque no nos cambie la vida de un día para el otro a nadie, se transforme en lugar de un hecho histórico en un hecho únicamente poco frecuente. Y sería una pena que después de 60 años Santa Fe pierda la oportunidad justamente para generar ese hecho histórico. Y para que sea un hecho histórico, por ejemplo, muy así pensando en voz alta, ¿qué te parece que se podría cambiar o proponer o cómo tendría que ser una reforma que realmente sea histórica en la provincia? Yo no creo que resulte por el contenido la historicidad, sino que tiene que ver con esto que estamos hablando de la legitimación que le va a dar la ciudadanía a la Constitución. Si después la gente se ve reflejada en ese texto constitucional, creo que va a haber sido un buen trabajo y que puede quedar en la historia. Mariano, gracias por darte una vueltita por Hablemos de Política. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a una pausa, ya venimos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Si buscas en la radio un buen programa. Punto de partida. Actualidad. Música, producción, la región. El fin de semana, Mario Galoppo, Karina Volatti y un gran equipo hacen otro punto de partida. Punto de partida. Para toda la región. Súmate. Bueno, último minuto para recordar que son 69 convencionales constituyentes y que el sábado llega el último. Llega el gobernador Puyaro de Estados Unidos, que va a ser convencional constituyente, va a estar sentado con las mismas derechos y atribuciones y obligaciones que tiene cualquiera. No va a ser el gobernador, sino que va a ser un convencional constituyente sentado, uno de los 69, ¿no? Sí, arranca la convención en Santa Fe. La sociedad por ahí no está muy embuida en lo que va a hacer esto, pero será tiempo de empezar a involucrarse con esta situación de reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. Gracias por estar con nosotros, nos vemos la semana que viene.